Buenas tardes, ingeniero. El día de hoy voy a presentar sobre el trabajo en clase de electroneumática. Como primer punto tenemos de cómo se realiza la selección y dimensionamiento de las tuberías neumáticas. No es raro que un sistema neumático funcione de forma ineficiente ya que no puede obtener un flujo de aire correcto. Esto principalmente se debe a que la tubería de aire comprimido o los tubos son bastante estrechos y no suministran suficiente presión. Es viable que su compresor se encuentre en funcionamiento con más conjuntos neumáticos que una vez que lo instaló o los accesorios en sí pueden haber cambiado para solicitar más aire. Aquí tenemos tres generalidades sobre cómo realizar la selección y dimensionamiento de las tuberías, que es saber cómo dimensionar tuberías o tuberías neumáticas es un componente clave para obtener el rendimiento óptimo de un sistema. El diámetro de la tubería es bastante diminuto, el aire comprimido va a tener inconvenientes para pasar debajo del actuador y verá caída de presión. Y por último, la presión de aire que sale del compresor va a ser mucho más grande que la del aire comprimido una vez que llegue al actuador. Aquí podemos saber que si la presión cae bastante, deberá incrementar el punto de ajuste en su compresor. Un punto de ajuste mayor generará más presión. Sin embargo, además consumirá más energía al realizarlo y esto obviamente gasta bastantes recursos. Y para evitar esto, se trata de conservar la caída de presión de 0.1 bares o menos. Esto quiere decir que la presión de aire a medida en el que el actuador no debe ser pasado el 0.1 bar o más baja que la salida del compresor. Por consiguiente, si el aire comprimido que sale de la salida del compresor mide 7 bares, no debe caer por bajo de 6.9 bares del actuador. ¿Qué causa la caída de presión? Además de que todas las tuberías del tubo poseen un diámetro bastante estrecho, cualquier obstrucción en el curso del aire comprimido puede generar una caída de presión. Esto puede ser sencillamente una curva en la tubería, las torceduras en las mangueras flexibles o el viaje por el medio de las válvulas de acoplamientos. Cada una de estas obstrucciones tiene la posibilidad de producir una caída de presión y cuanto más largas sean las tuberías, más grande va a ser la caída de presión. Además de esto, se debe considerar la proporción de aire que realmente pasa por las tuberías. Cuando más grande es la proporción de aire que debe viajar a través por medio de esta tubería, más grande va a ser la caída de presión. Al momento que nosotros notamos una caída de presión, o sea, una vez el sistema neumático no está en funcionamiento, se va a obtener una medición estricta en cada punto de presión. Y esto va a ser constante y debería medirlo una vez que el sistema se encuentre en funcionamiento o en su completa capacidad. Y por consiguiente, vamos a calcular la caída de presión con exactitud en la próxima diapositiva. En lo que es el flujo de aire, para consiguiente, esta medición debe conocerse la tasa de flujo de aire por medio del sistema neumático. Esto principalmente lo da el fabricante en las especificaciones de su compresor. Como parte de la descripción de flujo de aire, verá una línea que sugiere la salida máxima del compresor y esta porción máxima de aire se expresará en un litro por segundo o pies cúbicos por minuto, en ocasiones metro cúbico o minuto por hora. Generalmente la mencionará en litros típicos por segundo o pies cúbicos de estándar por minuto. Esto sugiere que los valores asignados se utilizan a las condiciones de manejo estándar o de alusión. Y dicho esto, se establece que un bar con 0% de humedad relativa a 20 grados Celsius. Aquí podemos ver cómo dimensionar una tubería o tuberías neumáticas. Se puede utilizar esta tabla a continuación. Si bien existe una forma más complicada de realizar el cálculo de la caída de presión con fórmula matemática, esta tabla es mucho más simplificada. Las medidas de la tabla proporcionan 7 bares de presión con una caída máxima de 0.3 bares. Aquí podemos ver de lo que son los 3000 metros, 500 metros, 750 metros, los pies y los bares, que van de 7 hasta 0.3. La influencia de la curva y acoplamientos en la caída de presión. Cualquier tipo de obstrucción en su tubería aumentará la calidad de presión. Esto se aplica a dobleces, torceduras, acoplamientos y cualquier otro tipo de restricción. La caída de presión también aumenta exponencialmente con la caída de curvas, torceduras y acoplamientos. Puede tener en cuenta estas obstrucciones al factorizar una longitud de tubería equivalente, que es una medida virtual representada en cada acoplamiento. Por lo tanto, se puede ajustar el cálculo de la caída de presión que se realizó anteriormente en la tabla 1 para tener en cuenta cada curva. La válvula o acoplamiento de un sistema neumático.
Estos valores que se presentan en la tabla 2 dependen del diámetro de la tubería y a mayor diámetro, mayor flujo de aire y diferente, es mucho más diferente a las pequeñas. Es el mayor flujo de aire, mayor diámetro de la tubería. Aquí podemos ver que tenemos de doble de 90 grados, tenemos 225 milímetros y 0.3 bar. Y así va aumentando dependiendo de lo que es el diámetro de la misma. Aquí tenemos también lo que es pieza en T, la válvula de retención, válvula de diafragma y válvula de compuertas. En lo que es dimensionamiento del diámetro de la tubería tenemos cuatro generalidades, que es el volumen de aire a manipular, presión de aire máxima utilizada por el equipo de aire, longitud de plomería y tipos de cantidad de accesorios de conexión en el sistema. Con una sección, un tamaño de diámetro que sea un diámetro mayor, el flujo de aire aumenta 3 veces, pero el costo del material aumenta solo el 50%. Por lo tanto, generalmente es más beneficioso seleccionar tubos de mayor diámetro. La clave para el dimensionamiento del diámetro es dividir el sistema en dos secciones, distribución y conexión de equipo, y así diseñar con los siguientes parámetros. Aquí tenemos cómo dimensionar un tanque receptor de aire. Con la siguiente fórmula comúnmente utilizada para encontrar el tamaño de un receptor es B, que tenemos el volumen de tanque receptor en pies cúbicos. T es el tiempo para que el receptor pase por los límites de presión superior e inferior en minutos. C es el aire necesario. PA es la presión atmosférica, que vamos a colocarle en el siguiente ejercicio como 14.7 psi. P1 es la presión máxima del tanque y P2 es la presión mínima del tanque. Aquí tenemos un ejemplo de tamaño de fórmula que veamos este ejemplo utilizando el sistema de compresores de aire con las siguientes especificaciones. Tenemos un consumo medio de aire de 20, una presión máxima del tanque de 175 psi, una presión mínima del tanque de 90 psi y un tiempo de funcionamiento de la herramienta de 1 minuto. El volumen ideal aproximado del tanque receptor se puede calcular modificando la fórmula dimensionamiento para poder obtener los siguientes datos. Tuvimos que en resultado que el ejemplo del tamaño de fórmula y el tiempo de funcionamiento de la herramienta es de 1 minuto, con 25.9 galones y 3.46 pies cúbicos. En lo que es dimensionamiento del tanque de almacenamiento de aire comprimido, existen muchas aplicaciones de compresores de aire que tienen la posibilidad de beneficiarse de la instalación de uno o más tanques receptores de aire. Un tanque receptor de aire se incrementa la proporción de aire disponible bajo la demanda, lo cual posibilita ciclos de trabajo más elevados y aplicaciones más potentes. Estos tanques receptores de aire poseen un tamaño de galones y tienen la posibilidad de variar a partir de tanques pequeños de 5 y 10 galones hasta tanques masivos que tienen dentro de unas cantidades innumerables de galones de aire. La magnitud ideal de un tanque receptor del aire dependerá del tipo de compresor de aire y su aplicación. Aquí tenemos una tabla sobre los tanques para compresores de aire alternativos em, que se usan como tanques receptores de aire para guardar aire y remover la pulsación que se logre utilizar. Cuando el tanque se llena con suficiente aire, la herramienta y los equipos tienen la posibilidad de funcionar. Y en muchas aplicaciones esta herramienta se utiliza para drenar el tanque y los operadores deben guardar a que se vuelva a colmar hasta poderlo utilizar. Una regla sencilla y directa para dimensionar un tanque receptor de aire para compresor de aire alternativo es tomar la herramienta con el más grande requerimiento de CFM, que es PSI con el PSI requerido, y multiplicar aquel rendimiento por 1.25 o por 1.5 después de redondear el galón más cercano. Aquí tenemos los requisitos por el valor por los cuales podremos multiplicar y el tamaño del tanque sugerido. Y por último tenemos la bibliografía. Muchas gracias.